Gracias, señora presidenta. Arratsalde-on. No nos cansaremos de decirlo. Todas las víctimas merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sin excepciones, las del franquismo y las posteriores a este periodo negro de la historia. Y hoy quiero recordar especialmente a Josu Muguruza, en el aniversario de su asesinato aquí en Madrid, con motivo de su designación como diputado de esta Cámara, al que, a diferencia de otras víctimas, este Congreso le niega incluso el recuerdo. Agurret ahore, Josu. Son notorias e inaceptables las diferencias que se hacen entre víctimas. Absoluta la impunidad de los crímenes del franquismo, pese a que España debe hacer cumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Todas ellas obligaciones contraídas y ratificadas por España, pero sobre las que no actúa. Aunque un paso importante para empezar a hacerlo hubiera sido la reforma de la Ley de Amnistía y el PSOE votó en contra, parece que en el tema de bebés robados sí está dispuesto a actuar y la verdad es que nos parece un paso positivo. Nosotros firmamos esta proposición de ley por considerar que las víctimas del franquismo, los bebés robados y sus familias tienen derecho a conocer la verdad, a ser reparados, a acceder a la documentación existente sobre lo ocurrido y no encontrarse con la negativa de la Iglesia o la Administración en el intento por saber lo ocurrido. Tienen derecho a la tutela judicial, a que la Fiscalía actúe por el esclarecimiento de esta actividad criminal y se depuren responsabilidades. Pretende ofrecer instrumentos normativos y recursos necesarios para hacer efectivos los derechos que asisten a estas personas y que llevan años encontrándose con obstáculos derivados del afán por cubrir con un manto de impunidad todo lo que rodea el franquismo. Esta ley apunta medidas para ello, para que se refuerce la labor a realizar para buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación, garantizando un banco de ADN que integre muestras genéticas de los casos denunciados, procediendo a las exhumaciones que sean precisas para ello. El paso de los años dificulta la tarea. No se puede, por tanto, perder más tiempo. Las víctimas tienen todo el derecho a demandárnoslo. No podemos seguir condenándolas al olvido y, por tanto, creo que es de recibo pedir que todos apoyen esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Bataller y Ruiz. Señora presidenta, señorías, en medio del fragor de la confrontación política, olvidamos a menudo responder a una pregunta muy elemental. ¿Para qué sirven las leyes que hacemos? En la proposición de ley sobre bebés robados, que ahora nos ocupa, la respuesta es muy clara. Esta ley debe servir para cerrar definitivamente una de las páginas más negras del franquismo. Una de las páginas más negras que nos dejó y que hoy, 40 años después de acabado ese régimen, sigue sin abordarse. Y así nos lo exige un gran movimiento cívico, muchos de cuyos representantes nos acompañan hoy aquí en la tribuna y a los cuales quiero dar las gracias, porque su empuje ha sido decisivo para que lleguemos al punto de hoy. Porque cuanto más tiempo permanezcamos sin averiguar la verdad, sin dar respuestas a las madres cuyos hijos les fueron arrebatados, sin promover sistemáticamente la acción de la justicia, sin reparar integralmente los daños producidos, sin establecer garantías claras de no repetición, cuanto más tiempo sigamos así, más persistiremos en ese inmenso delito de omisión en que toda nuestra colectividad se haya instalado hasta ahora, insensible a las miles y miles de personas que se han tenido que lamentar en silencio. Ahora vamos a hablar aquí con nuestro voto, para que por fin tengan voz y justicia quienes no la han tenido durante décadas. En 2007 reformamos el Código Civil para reconocer a las personas adoptadas su derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos, obligando a las entidades públicas a prestarles el asesoramiento y la ayuda que necesitasen. Sigamos ahora por este camino, siendo conscientes además de que vamos a poner fin a un inmenso drama que empezó como parte de un abominable proyecto de castigo y reeducación a todo un país y derivó, como siempre en el franquismo, a un simple negocio inmoral, el negocio de robar recién nacidos, simular su fallecimiento en el parto y entregarlos a familia diferente a cambio de dinero. Compromís tiene el honor de ser uno de los impulsores de esta proposición de ley, que será evidentemente susceptible de mejoras técnicas en fase de enmiendas. Esperamos pronto trabajar esas enmiendas si la mesa nos permite una tramitación rápida que lleve la esperanza
a las miles y miles de personas que desean que el legislativo, por fin, empiece a remediar su angustia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Guillaume Sirrafols. Presidente, señorías, permítanme que comience con una confesión, con una alusión personal. Yo soy padre adoptante. Es una situación diferente porque soy padre adoptante a nivel internacional, pero me acuerdo que cuando mi mujer y yo decidimos dar este paso, sucedía una situación muy similar a la que hoy estamos describiendo cuando se denunció determinados países de África, que no voy a mencionar por respeto, pues se daban casos efectivos de robo y de venta de bebés. Recuerdo con la obsesión en que intentamos encontrar un país donde seguro que no hubiera sucedido esto. Y más que nada porque lo que tiene que ser una historia de amor entre padres e hijos que dure toda la vida no puede empezar con un acto monstruoso. De eso estamos hablando, señores. De un acto monstruoso que se ha alargado. Empezó con la guerra civil, seguramente querían rescatar bebés de manos de rojas más bien, como ha sucedido también en la dictadura argentina y en la chilena. Más tarde se alargó en situaciones ya, diríamos, no tan controladas por el Estado, aunque siempre todo el tema fue secreto, en hospitales, en centros a veces dependientes de la Iglesia, otras veces no, y ha acabado ya en plena democracia, en plenos años 80, como una simple mafia de robo de bebés, engañar a los padres y luego venderlos. Señores, por dignidad, hay gente que tiene derecho a saber de dónde viene. Por justicia, hay gente que tiene derecho a saber si sus hijos aún están vivos. Por equidad. Todo el mundo tiene derecho a la seguridad cuando va a un hospital o a un centro público o privado en una asistencia social. Por todo eso hemos pedido, nosotros hemos apoyado y hemos firmado la ley y les pedimos que la voten. Nada más. Gracias, presidenta, per la seva tolerància. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV. Sí, muchas gracias, presidenta. Como dijo en esta Cámara una de sus víctimas, el drama de los bebés robados es uno de esos sucesos que debe avergonzarnos a todos. Porque este es un drama que no se integra por unos hechos aislados, sino que ha tenido una dimensión histórica que data desde los años 40 a los 90, ya entrada la democracia en el siglo pasado, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Defensor del Pueblo, la propia Audiencia Nacional y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Drama de proporciones descomunales, pues la misma Audiencia Nacional en 2018 hablaba de indicios racionales de 30.000 bebés desaparecidos, cifra que según las asociaciones se eleva a 300.000. Y drama también porque por falta de medios suficientes para la investigación no tenemos conocimiento exacto de la dimensión de lo que estamos hablando, a pesar de la escalofriante cifra de la que habla la Audiencia Nacional y que es, por cierto, la más baja de todas. Drama porque de todos los casos denunciados, uno solo haya llegado a vista oral y en esta ha sido declarada la prescripción de los delitos, aunque se dieron por probados los hechos. Y drama también porque en el resto de casos denunciados se han archivado por falta de medios de prueba ante el paso del tiempo y la dificultad de las víctimas para acceder a archivos e historias clínicas donde encontrar documentos que avalen los robos e identifiquen a los testigos. Y drama también por el uso que se hace por los tribunales de la prescripción para decretar el archivo de las denuncias, sin comprender que el cómputo de la prescripción de la detención ilegal no comienza con la mayoría de edad del afectado, sino en el momento en que la víctima tiene no solo conocimiento de lo que sucedió con ella, sino que además
es capaz de superar la barrera de dolor que les causa denunciar a sus padres no biológicos, y tribunales que tampoco comprenden que los delitos de simulación de parto y falsedad en documento oficial siguen desplegando sus efectos y que por ello la conducta delictiva se mantiene. Situación de la prescripción en los casos de bebés robados que confiemos que más pronto que tarde el Tribunal Supremo resuelva para unificación de doctrina a través del recurso de casación interpuesto por la Fiscalía a tal efecto. Y drama también porque las víctimas lo eran de entre las más vulnerables de la sociedad. Madres solteras, estigmatizadas socialmente y sin apoyo social, a las que se las engañaba con la muerte de su recién nacido, al que se vendía o daba en adopción a lo que se llamaban familias oportunas, y niños y niñas recién nacidos que vuelven a ser víctimas cuando conocen su situación y sus vidas se derrumban al sufrir una crisis de identidad. Y drama también porque los autores de esta atrocidad del robo de niños se servían de instituciones públicas y privadas, ya que no solo no evitaban la situación, sino que cuando comenzaron y arreciaron las denuncias no han dado respuesta eficaz para su esclarecimiento. Las víctimas nos han declarado insistentemente, con respuesta institucional no plenamente eficaz, que se les posibilite reconstruir documentalmente sus vidas, en qué condiciones se les separaba de sus madres, qué sucedió, y las madres quieren que sus hijos robados con engaño sepan que no se les dejó. El mismo Defensor del Pueblo, sus informes de 2017 y 2018, haciéndose eco de las demandas y denuncias de las víctimas ante la, a su juicio, deficiente respuesta de la Administración respecto a estas investigaciones, ha concretado las medidas que habrían de adoptarse para superar los problemas con que se encuentran para el esclarecimiento de los hechos denunciados, que son, precisamente, buena parte de las que se encuentran en la proposición de ley que ahora debatimos para su toma en consideración y que suponen un paso hacia adelante de los ya tomados hasta el momento para así no solo dar respuesta a las demandas de las víctimas, sino también un mejor cumplimiento a los marcos jurídicos propios e internacionales en que los poderes públicos desenvolvemos nuestra acción respecto al derecho a la propia identidad y al libre desarrollo de la personalidad como manifestaciones de la dignidad de la persona, tal y como reconoce la misma Constitución en su artículo 10.1 o el Convenio sobre los Derechos del Niño del 89, cuando habla del derecho a conocer la propia filiación e identidad, o el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente de niños y mujeres, o la Convención para la protección de personas contra las desapariciones forzadas, que mandata a los Estados contra la apropiación de niños sometidos a separación forzosa y contra la manipulación documental que oculte su verdadera identidad. Marcos jurídicos internacionales cuyo seguimiento respecto a España ha motivado diversos informes en los que se insta a esclarecer el robo y secuestro de los niños ocurridos en las salas de maternidad hospitalaria, entregados en adopción ilegalmente a cambio de dinero, con posterioridad a la Guerra Civil, hasta incluso después del retorno de la democracia y, en ocasiones, con conocimiento de autoridades y empleados públicos. Cierro la cita. La proposición de ley que tomamos en consideración viene a dar respuesta, como decía, integral a la inquietud de las víctimas, que nos piden ayuda, que nos piden que luchemos con ellos, con ellas, para que se haga justicia, que nos piden que les acompañemos en el camino hacia la verdad y la reparación. Voy finalizando, presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, porque la frontera de nuestra dignidad como sociedad está en la justicia, verdad y reparación de unas víctimas que nos piden nuestra ayuda y que no la podemos negar. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señorías, brevemente,
porque como no puede ser de otra manera, este grupo parlamentario apoyará la iniciativa que de hecho presentamos ya en el año 2011. Pagaron por mí más que por un piso. Mis padres me confesaron que me habían comprado. Un cura daba a elegir entre niño o entre niña. Me compraron por 150.000 pesetas. Me quitaron a mi hija por ser madre soltera. Me dijeron que la niña se había muerto. No me dejaron verla. Ahora sé que está viva, que vive en Valencia, que tiene 51 años y que me está buscando. Cuando abrimos el nicho donde debería estar mi hija, solo había algodón y una caja con piedras. Durante 3 días nos estuvieron enseñando a una niña en la incubadora, que yo sabía que no era mi hija. Al final nos dijeron que había muerto. Entonces, un médico era como un dios. Jamás imaginé que me estaban robando a mi hija. Los niños robados no morimos en una incubadora. Estamos vivos y somos miles. A los 5 años me contaron que me habían adoptado. A los 12 me contaron la verdad, que me habían robado. Ahora tengo 54 años y sigo buscando a mi madre. Yo no era vendible. Había estado enferma y era sietemesina. Los compradores querían niños sanos, blancos y guapos. Eso me salvó. A mi hermana no. Se llevaban a las oficinas del hospital 2 libros. Uno para los datos del ingreso oficial, el otro con los datos de la compra de los nuevos padres. Todo eso desapareció. Queremos saber quién lo hizo. Cuando entrabas en maternidad, te hacían otra partida de bautismo. Te inscribían de nuevo. Los niños robados tenemos 2 partidas de bautismo. Esa quizá es la clave. Soy una niña robada y ahora sé que dejaron una mujer huérfana de hija que cargó con una pena que ahora compartimos las 2. Hemos salido del armario de la vergüenza de que te compren y de compararte con unos padres con los cuales no te reconoces ni en sus ojos, ni en sus manos, ni en sus gestos. No quiero morirme sin decirle a mi hijo que no le di el respeto que merecía, sin decirle que me lo robaran. No pararé. Parí mellizos, me dormí. Cuando desperté, la enfermera me dijo que solamente había tenido a una niña. Cuando protesté, me dijo que quizá también me quitaba a mi otro hijo. Yo ya soy mayor. Yo ya no sé si mi madre está viva o está muerta y seguramente nunca lo sepa, pero estoy aquí para ayudar al resto, para que aunque solo sea uno de ellos, recupere a su familia. Estos son casos. Estos son testimonios y son 300.000. En este país es posible que haya habido más robos de niños que adopciones. Durante 60 años, de Algeciras a Girona, de Valencia a Cáceres, de 50.000 pesetas a 1 millón. Una red organizada de médicos, de comadronas, de monjas, de curas,
de funcionarios y de políticos, franquistas y no tan franquistas, de los años 30 hasta los años 90. ¿Qué hay peor? ¿Qué hay peor que robarle el hijo a alguien? ¿Qué hay peor? Yo hoy les pido, señorías, por favor, por favor, por favor, dejemos de lado nuestras siglas y hagamos que recuperen su identidad. Si no, no merecemos estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Les confieso que yo también les iba a leer algún testimonio. Creo que ya se han leído más que suficientes para que sus señorías se hagan una composición de lugar. Solo voy a llamar su atención sobre una de las frases que más se repite en esos testimonios. No se preocupen, nosotros nos encargamos de todo. Ellos siempre se encargaban de todo. Esa era la última frase que estos desalmados les decían a sus víctimas. Cada testimonio que han oído, como dice Consuelo García en el prólogo de este libro, Camino de la Justicia, es una cornada directa al corazón que nada ni nadie puede ignorar. Pero también supone una lección de amor, una lección de honor por la lucha inquebrantable que todavía continúa. Gracias a todas las personas que habéis dado testimonio, que habéis sacado a la luz vuestros casos, vuestra intimidad personal y familiar, con el único objetivo de conocer la verdad y alcanzar la justicia. Gracias también por vuestra constancia con la que siempre os habéis enfrentado a la complejidad de la burocracia o los procesos, a esa falta de pruebas que tantas veces os ha llevado a callejones sin salida. Constancia también contra la opacidad de las administraciones públicas, contra su falta de colaboración, o cuando habéis padecido el deficiente funcionamiento de esa oficina de atención o la falta de colaboración de los hospitales y clínicas donde se cometían estas sustracciones. Los casos de bebés robados en España siguen siendo asuntos pendientes de resolver, en su mayoría archivados provisionalmente por falta de pruebas o de autores conocidos. Pero es esa constancia, es ese empeño, unido a la llegada de nuevas sensibilidades a la política, de nuevas sensibilidades a esta Cámara, la que está consiguiendo vencer las dificultades, la que está consiguiendo superar tantos y tantos años de olvido y de silencio de las instituciones. No obstante, no es mi intención confrontar hoy, por respeto a las víctimas. Tampoco quiero criticar ninguna sentencia. En Ciudadanos no nos gusta criticar la sentencia, por mucho que no nos gusten esas sentencias. Tampoco me voy a detener en analizar el origen y el devenir de estas tramas organizadas, porque las víctimas lo conocen muy bien, saben muy bien que no se limitaron a la dictadura franquista, que continuaron durante la democracia, y saben también que tampoco son excepcionales del Estado español que han sucedido en otros lugares del mundo. Prefiero centrarme en poner en valor el compromiso y el tesón de las víctimas, para impulsar todas las reuniones que hemos venido manteniendo durante este tiempo, para impulsar la mesa redonda que celebramos aquí en el Congreso, las asociaciones y las formaciones políticas, en la que se puso de relieve la necesidad de abordar una iniciativa como esta que trabaje y que aborde este problema de manera integral, así como el consenso en torno a dicha iniciativa. Tampoco me olvido de que fueron ustedes, las asociaciones de víctimas, las que, contactando con las instituciones europeas, motivaron la visita de una delegación de la Unión Europea tras aquella denuncia y posterior requerimiento del Parlamento Europeo a nuestro Gobierno para garantizar el acceso de las familias a los archivos pertinentes. Y también quiero reconocer el trabajo y el compromiso personal que nos ha implicado a un grupo de parlamentarios, que nos ha hecho aliados por encima de las siglas. David, María Jesús Moro, Ana, Feliu Joan, Enric, Antonio y Esther Capella, entre otros. Para todos nosotros, para todo el trabajo que queda por hacer,
este texto supone un buen punto de partida. Existen elementos que seguramente se puedan mejorar. Esta iniciativa, que como saben proviene de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, gracias Soledad, ahora de abrirse, ha de enriquecerse con la participación de las demás asociaciones, con las iniciativas ya aprobadas en parlamentos autonómicos o en comisiones de este mismo Congreso, con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y con comparecencias y enmiendas que enriquezcan el texto, que sean constructivas. Cuenten con la buena disposición del Grupo Parlamentario Ciudadanos para la tramitación de esta ley. Una ley que reconozca el derecho a la verdad y que contemple los instrumentos y mecanismos necesarios para dotar de contenido ese derecho. Una ley que permita sentar en los banquillos a los responsables, a esas mafias organizadas, delincuentes sin escrúpulos, que hasta hoy no se han atrevido a dar la cara, a contar la verdad y ayudar a reparar el daño que han causado. Pero sobre todo, una ley que sirva para ayudar a todas esas personas que están buscando a sus hijos, a todas esas personas que están buscando a sus padres, su identidad y sus raíces. Miren, si tan solo con las medidas que contempla esta ley, si tan solo una madre se reencontrara con su hijo, ya valdría la pena todos los esfuerzos que hagamos con esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta, señorías, amigas, por fin lo hemos traído, aquí está. Dentro del féretro en el que supuestamente tenía que estar mi hijo estaba el brazo de un adulto. En 1980, Laura Perales estuvo 2 días con su bebé antes de que le dijeran que había muerto. 31 años después, un juez autoriza la exhumación del cuerpo y encuentra el brazo de un adulto. El auto de archivo alega imposibilidad de investigar por falta de recursos económicos. Ayer me decía Laura que cuando va a los juzgados y pregunta, le dicen: si no hay niño, no hay delito, no hay caso. Año 2001, Huelva. Lourdes Rodríguez tiene un parto gemelar. Le dicen que uno ha muerto. Cuando años después descubre que no hay ningún registro de que ella haya dado luz en el hospital, empiezan las sospechas, la comprobación de papeles y finalmente la denuncia, que es automáticamente archivada. Es decir, a día de hoy hay un menor objeto de trata que camina por las calles de este país, pero la Fiscalía de Menores no investiga su paradero porque ha prescrito. Son solo una muestra de los miles de casos que han sido denunciados y archivados en este país. Todos tienen en común incongruencias en los papeles oficiales. Todos estos casos también tienen en común el dolor. El dolor cuando les dijeron que sus hijos habían muerto. El dolor cuando empezaron a sospechar que había algo raro. El dolor cada vez que ven a un bebé, a un niño, a una niña, a un adolescente y sienten que le robaron la paternidad y la maternidad. Y es un dolor que no pasa, es un dolor que ha llegado para estar y para quedarse. He escuchado en este año y medio he escuchado cientos de relatos, se me han saltado las lágrimas y he llegado incluso a vomitar por el sufrimiento de las personas que están buscando a un familiar al que nunca conocieron, por la frustración de que les tomen por locas conforme al mandato de género que atraviesa este tema de arriba a abajo, o lo que es peor, que no les tomen por locas, que les crean y que de buena voluntad les digan: déjalo pasar, que no vas a conseguir nada. Palabras dichas probablemente con muy buena voluntad, pero que hablan muy mal de este país y de la confianza de los propios servidores públicos en las instituciones y la justicia que aquí se imparte. Porque esto tiene un nombre y se llama impunidad. Y si no hay impunidad, no hay democracia. Y si todavía algunos no entendieron por qué gritábamos que lo llaman democracia y no lo es, les traigo varios periódicos, iniciándose el ABC en 1977 con titular de "Extrema indignación en Mallorca por la venta de recién nacidos". Media docena de personas han prestado declaración. Es que nos vamos al año 81 en la clínica San Ramón, donde se detiene, donde se hace un reportaje, se encuentra un bebé congelado, se publican los relatos de las personas afectadas y aún así no pasa absolutamente nada. El doctor Vela cierra la clínica, se va con el chiringuito a otro lado y que siga la fiesta. En la década de los 90, en Granada, las investigaciones de la Fiscalía han descubierto la venta de 5 niños de Granada en menos de un año.
Bueno, pues esto es solo una muestra, pero si no se fían de mis recortes de prensa, pues les traigo un documento que a sus señorías del bipartidismo que ha gobernado este país durante las últimas décadas quizá les pueda sonar. Es la Ley 21/1987, que se vino a llamar la Ley de Adopciones de la Democracia y en cuyo preámbulo se plantea, y no me lo invento yo, lo pone el preámbulo aprobado en esta Cámara, se acusaba de la legislación anterior una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción. Esta ausencia de control permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños, como plantean los medios de comunicación. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que hace 20 años en esta Cámara se reconociera que en este país existía el odioso tráfico de niños y 21 años después tengamos que traer una ley aquí para que se cree una unidad policial que lo investigue? ¿Alguien me puede explicar por qué 21 años después la Fiscalía General del Estado todavía no ha creado una fiscalía especializada para investigar estas redes de odioso tráfico de niños y tengamos que hacerlo hoy de nuevo por ley? ¿O por qué 21 años después las personas afectadas siguen sin asistencia psicológica, sin asistencia jurídica, sin que se les permita consultar los archivos donde está la información que les permitiría encontrar a sus seres queridos? Y es que quizá el problema viene de antes, de mucho antes. En la película que se estrenó el pasado viernes, El silencio de otros, hablan del pacto del olvido que posibilitó la ley de amnistía. Y me impactaron las palabras de Xavier Arzallus en aquel debate que planteó: es simplemente un olvido, una amnistía para todos, un olvido de todos para todos. Bueno, esa ley de punto final, que por cierto, según los parámetros internacionales, es ilegal, y su pacto de silencio sobre los crímenes del franquismo se ha extendido también a los casos de bebés ocurridos tras la Constitución. Porque los criminales a cargo de esas redes durante el franquismo eran los mismos antes y después de la Constitución. Son las mismas personas, los mismos hospitales. Los criminales, que eran los que la manejaban, fueron responsables durante el franquismo y después. Así que tenemos que el silencio ha sido la respuesta que mayoritariamente han dado jueces, fiscales, políticos y responsables de administraciones. Hoy ponemos aquí un ladrillo más en la tarea de romper ese pacto de silencio. No por casualidad, el principal valedor de esta ley, que cuenta con el apoyo del resto de asociaciones de bebés robados, es CEACUA, un colectivo que trabaja por construir memoria democrática en este país usando la justicia universal. Quería aquí honrar a los periodistas que llevan años rompiendo ese silencio: a Ana María Pascual, a María José Esteso Pobes, compañera del Diagonal, a Alejandro Torres y especialmente a Luis Gordillo, fallecido en el 2016. Y también gracias a Elena Martínez, que se ha comido toda la coordinación de las reuniones del intergrupo para trabajar esta ley. Y también quería agradecer a dos diputados cuyos grupos no registraron esta ley: a Marcial Gómez, del Grupo de Ciudadanos, y en especial a María Jesús Moro, del PP, por su disposición a escuchar, por su disposición a empatizar con el dolor y por su participación en reuniones y foros donde fuimos poco a poco construyendo un consenso. Gracias, María Jesús, por las dos aceptaciones de las enmiendas a presupuestos generales del Estado que permitieron que este tema siguiera figurando en la agenda mediática. Y gracias a los dos por apoyar las jornadas de Toda una vida buscándote el pasado 25, en el que compartimos junto a las asociaciones y sellamos nuestro compromiso conjunto de los grupos políticos aquí presentes para poner medidas eficaces encima de la mesa. Por fin hoy, en este Parlamento, empezamos a escuchar, muchos años después del 77, las recomendaciones de la comunidad internacional, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzosas y del Parlamento Europeo. Porque los tratados y convenciones que ha firmado España sobre derechos humanos comprometen al Estado español. Porque según establece el derecho internacional de los derechos humanos, los tratados no son supletorios ni complementan la legislación de cada país. Están por encima. Son de obligado cumplimiento. Y estos tratados tipifican que el robo de bebés es un crimen de lesa humanidad y no prescribe. Que alguien nos explique entonces qué está pasando para que el doctor Vela haya sido absuelto por prescripción del delito, si España, si este Parlamento ha ratificado esos tratados que dicen que no prescribe. Por si alguien no ha entendido todavía cuál es el papel que aquí jugamos, los derechos humanos están para cumplirse y nosotros no vamos a parar hasta conseguirlo plenamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. No quisiera iniciar mi intervención sin saludar y abrazar, ya lo hemos hecho desde allá arriba y ahora lo hacemos desde aquí abajo, desde el Grupo Parlamentario Popular, a todas las asociaciones de bebés robados, de niños robados, que nos honran con su presencia desde la tribuna de invitados. Sean ustedes bienvenidos porque, sin lugar a dudas, son el motor de esta iniciativa. Bien saben
Bien saben los proponentes de esta proposición de ley que hemos estudiado y con mucho detenimiento la propuesta que nos hacen llegar al Pleno del Congreso. Estudiándola, conforme digo, detenidamente, quisiera hacer hincapié que, en efecto, quedan muchas cosas por hacer sobre este asunto, por supuesto, y hay que reconocerlo. Pero tampoco es justo no reconocer que ya se hicieron cosas con el último Gobierno del Partido Popular. Y una de ellas es que los mecanismos de coordinación con la Fiscalía, existentes desde entonces, funcionan de forma adecuada y, a estos efectos, el Ministerio de Justicia cuenta con la colaboración de varios miembros de la carrera fiscal que realizan labores de asesoramiento y apoyo en esta materia. La Fiscalía General del Estado cuenta con representación en el marco del convenio de colaboración suscrito a fecha de 26 de febrero del 2013 por los Ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la mencionada Fiscalía General. Y los indicados representantes deben rendir cuentas de la actividad realizada en el ámbito que les es propio. El citado acuerdo establece la creación de una comisión de seguimiento, así como la creación, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, de la Oficina de Información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos. Desde entonces, las administraciones públicas asumen el compromiso de respaldar institucionalmente a los posibles afectados y facilitarles el proceso de búsqueda y recopilación de la información y documentación relativas a su filiación natural. Por otro lado, en cuanto a las pruebas de ADN, ya fue abordada en aquellos supuestos en los que se ha procedido a la judicialización del procedimiento y, en el marco del mismo, sea solicitado por la autoridad judicial o fiscal. Del mismo modo, los afectados que se han realizado las pruebas de ADN en laboratorios privados pueden incorporar los mismos de forma gratuita y pasan a formar parte de la base de datos única de ADN del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Por tanto, en dicha base de datos se recopilan los perfiles que han sido judicializados, como estos aportados a los efectos y realizados en laboratorios privados, produciéndose cruces de información de todos ellos. La pretensión del Gobierno del Partido Popular siempre fue, entre otras, ayudar a las víctimas en la búsqueda de información y crear y poner a su disposición un servicio de información que se acompaña de la base de datos de perfiles genéticos. Además del Gobierno, también la Fiscalía General actuó con su circular en 2012 sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos. Buscó un camino jurídico para mantener vivos estos casos, calificando el robo de bebés como un delito de detención ilegal con carácter permanente, de manera que el plazo de prescripción no empiece a correr mientras la víctima sea mantenida en el desconocimiento de su origen biológico. Señorías, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitar a una madre lo que más quiere en esta vida, que es a un hijo. Y por ello, ante este asunto que nos parece muy grave y al que se debe dar solución definitiva y real ya, de manera inmediata, el Grupo Parlamentario Popular se suma a esta iniciativa votándola favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Voto emitido telemáticamente. Abstenciones 84. En consecuencia, queda rechazada. Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Guillaumes y Bataller y la señora Beitialarrangoitia Lizarralde del Grupo Mixto sobre bebés robados en el Estado español. Comienza la votación. Presentes 344 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 344
más 2 votos emitidos telemáticamente. No ninguno. Abstenciones ninguna. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Procedemos a votar ahora, señorías, el texto de las proposiciones